que pueden asumir las organizaciones, nos ponemos un poquito jurídicos para acomodar un poco el tablero. Bueno, tenemos la sociedad comercial, que, a ver, el 99% del contenido, muchas veces de las carreras de nuestra facultad, apuntan a este tipo de organización, la sociedad comercial con ánimo de lucro. Pero ni ahí es el único tipo de organización. Por ejemplo, ahora mismo ustedes están dentro de otra, que no es esto, si bien cae dentro del derecho público, porque es una universidad pública, ¿sí? Pero mismo dentro de las organizaciones privadas hay mucha variedad, que no se comenta demasiado, y es interesante verlo, porque alguna que otra tiene unas aristas ahí que vale la pena mencionar. Bueno, esta la conocemos, no vamos a ahondar mucho. Luego viene lo que, algo cuenta el texto de Fournier lo que se llama asociación civil, o a veces lo llaman asociación, así, a secas, asociación o asociación simple. Son todos sinónimos. ¿Qué es esto? No es una sociedad comercial, pero es del ámbito privado. Muy rápido se puede definir como una agrupación de personas, de gente, que se juntan, obviamente, ¿para qué? Para desarrollar un fin social. Y en donde las decisiones importantes de la gobernanza de esa organización se hacen de manera democrática. Para ir muy rápido a un ejemplo concreto de esto que parece tan abstracto, en Argentina es un excelente eh, fuente de ejemplos de esto. ¿Saben qué? Los clubes sociales y deportivos. Los clubes de barrio, que muchos empezaron siendo de barrio y hoy en día son grandes clubes que ganaron todas las copas habidas y por haber, pero todos empezaron como clubes de barrio, en donde gente de ese barrio se juntó y dijo, che, hagamos un lugar de esparcimiento para la familia, para los pibes, unas canchitas, una pileta, cuando todo va mejor, unos quinchos, con parrilla, no sé qué, una pista para hacer patinaje, para hacer esto, para hacer lo otro, ¿por qué no? Actividades artísticas, clases de baile, de tango, de lo que sea, todos son fines sociales, que tienden a buscar que la gente se relacione entre sí, aumente la densidad y la camaradería entre, bueno, los habitantes del barrio o de las personas que asistan ahí, eh, eh, realicen actividades deportivas, artísticas, etc. ¿Alguien acá es socio o socia de algún club de este tipo? Puede ser de esto, o bueno, Boca, River, Independiente, también son todavía clubes sociales y deportivos. ¿Nadie hace actividades en clubes? Mis hijos hacen en un club de barrio, Ah, bueno, ya me estaba hacen asustando, fútbol. digo. No, 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 Sí. no, mis hijos iban a fútbol, a un club de barrio A un club de en barrio, Pacheco. bueno, ese club de Sí, barrio, o sea, para inscribirlos probablemente tuvieron que asociarse. Para asociar a los chicos se tiene que asociar un adulto a cargo. Bueno, vos por ser socia de ese club, en teoría, sí, quizás nunca te lo dijeron o nunca vivan giles ahí, pero están los estatutos, están las leyes, que quien se asocia, después de cumplir requisitos, capaz de, no sé, 2 años de antigüedad o una cosa así, puede participar en elegir autoridades o ser electo como autoridad. ¿Sí? Porque las decisiones ahí son democráticas. O sea, cuando hay elecciones en Boca, bueno, hay todo un revuelo, pero son elecciones, los socios eligen. Porque en última instancia los socios son, entre comillas, dueños del club. Por más que no parezca, pero al menos en lo formal, principio sí. Y el club además no tiene, en principio, ¿no? El fin de el lucro y el enriquecimiento. Tiene un fin social o fines sociales. ¿Sí? ¿Entendieron de qué se habla acá? Porque viene más ahora. ¿Hasta acá entendieron? sí, 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 está claro. Muy sí. bien.
¿Qué más hay? Están lo que se llaman las mutuales, que acá, bueno, es probable que alguno escuche algo o no, pero vamos a definirlas primero y después vemos. Ejemplo. También es una agrupación de personas, ¿sí? Las mutuales tienen su origen en la Europa del siglo XVII, XVIII, o sea, lo trajeron acá los inmigrantes, que en esa época mayoritariamente la población allá era rural y se juntaban y creaban, se llama sociedades de socorros mutuos, ¿sí? De ahí viene la palabra mutual. Socorros mutuos para qué? En general era para costear los entierros o los tratamientos de miembros de la familia de una comunidad campesina que se enfermaba y bueno, era muy caro. Entonces, ¿qué hacían? Todos los meses aportaban a un fondo que lo administraba esa mutual y cuando alguien, bueno, necesitaba asistencia en alguna de estas cosas, en general relacionado con riesgo de vida o sepelio ya directamente, eh, esa persona no tenía que, no sé, vender la mitad de su pequeñísimo campo para costear eso, sino que piensen que eran gente que estaba sumida en la pobreza, ¿no? Podía recurrir a la ayuda de lo mutual, para la cual aportaba una cuota mensual, ¿sí? Esto se trajo acá, y hoy en día acá en Argentina hay como dos grandes rubros donde hay mutuales. Uno, salud. No tanto aquí en las grandes urbes, pero en los pueblos y ciudades del interior hay muchas mutuales provinciales, a veces hay algunas ligadas a sindicatos, son excepcionales, pero las hay, que es básicamente una prepaga, pero que apunta a un fin social, o sea, no a enriquecer a los dueños de la prepaga, en teoría, por supuesto, estamos hablando, ¿sí? Sino que esa mutual, vos te asociás a tu familia para cubrir los riesgos de salud, muchas veces, y entre comillas sos dueño, puedes elegir autoridades de la mutual. Es como, no sé, si pagás OSDE, pero podés elegir quién es el jefe de OSDE. Así que, por eso les digo, esto empieza a decir, esto no lo tenía. Porque se supone que las decisiones ahí también son democráticas, por más que muchas veces pasa, lamentablemente, que hay un grupete que como que se cierra sobre sí mismo y son siempre los mismos los dirigentes, ¿no? Y no se avivan giles, como dicen. Pero la posibilidad de decisión democrática, al menos en los estatutos y las leyes, está. Y hay algunas que funcionan bien, ¿sí? Que abren el juego a la participación. Si mal no recuerdo, creo que la AMIA es una mutual y se dedica Correcto, también a los sepelios más que nada, correcto, correcto. aunque Una tiene un montón de mutual actividades para extras. la colectividad israelita, sí, Mm. exactamente. Muchas mutuales tuvieron, en principio, y tienen algún enfoque a algún grupo social. Así lo hay también para inmigrantes italianos, españoles, para tal gente de tal profesión o tal oficio. En general son así, exactamente, exactamente. Bueno, hay todo un movimiento de mutuales alrededor del mundo que en su momento redactaron una especie de manifiesto en donde proclamaron los dos valores morales que en teoría las guían, que son la solidaridad y la ayuda mutua. ¿Sí? Eso quiere decir que solidaridad y ayuda mutua es algo que las asociaciones no tienen en cuenta, no. En realidad las asociaciones no es que proclaman algún valor moral en particular. Puede ser ese de solidaridad o puede ser ese y otros. Se centran más en otras cosas. Esa es la diferencia. Pero después en el trasfondo se parecen bastante a cómo deberían funcionar y que siempre, siempre se gestionan democráticamente o se eligen autoridades democráticamente y no tienen al lucro como fin. Eso es lo que estamos haciendo. Se diferencian de la primera que les dije, de la sociedad comercial. Bueno, más o menos se entendió esto, si bien no solemos tener ejemplos muy cercanos aquí en las grandes ciudades de esto. Esto Sí, también lo sí, estaba todo explica, claro. bien, lo explica así medio al pasar el texto de Fournier.
Entonces, la economía social, que básicamente es aquella economía que cumple dos condiciones, ya les voy adelantando si vamos a repetir esto. La economía social es el conjunto de organizaciones que cumplen dos condiciones. No tienen al lucro como fin y se gestiona democráticamente. ¿Sí? Bueno, la economía social está compuesta no por estas dos, asociación y mutual, sino por tres tipos básicos de figura jurídica. Son los tres más importantes. Después hay más, pero son los tres más importantes que se distinguen de la sociedad comercial dentro del ámbito privado. Acuérdense, acá no hay nada público. Y la frutilla del postre, diría yo, que este es lo que más estudiamos con la profesora en el instituto donde trabajamos, es la cooperativa. Piensen una cosa, miren, del tema economía social y del tema cooperativas también, hay posgrados enteros. O sea, gente que termina una carrera y un posgrado normalmente dura entre 18 y 24 meses solo dedicado a ese tema. Y yo acá, con la profesora, bueno, queremos hacer nuestro humilde aporte de tratar de explicarles todo un mundo que hay, por ahí sin conocer tanto, en una clasecita, ¿sí? Hacemos nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Pero bueno, le estamos tirando con ideas que son bastante poco comunes, digamos, porque estamos acostumbrados mucho más a lo primero, a la sociedad comercial, en lo privado y después en todo caso a lo público. Y se acabó. Entonces, bueno, eh, por ahí si suena esto a muy resumido, tienen razón, hay posgrados enteros sobre este tema porque es un asunto que quizás transcurre no tan a la vista, pero que tiene muchísima densidad y cosas muy interesantes. ¿Y qué es la cooperativa? A ver, lamentablemente acá en las grandes ciudades se empezó a asociar lo cooperativo o la cooperativa a algo de connotación más bien negativa, porque, digamos, hay mucha noticia falsa, mucha fake news y mucha mala definición de lo que son las cooperativas. Así que traten de resetear esto y vamos a empezar de vuelta con la definición oficial de lo que es la cooperativa. A ver, una cooperativa es, en principio, una asociación autónoma de personas. Fíjense otra vez el tema de personas que se juntan. Sí, se unen ¿para qué? Para satisfacer necesidades y aspiraciones que pueden ser de todo tipo, económicas, sociales, culturales, que obviamente esa gente que se junta tienen en común. El tema es cómo lo hacen. Atención acá. Lo hacen por medio de una empresa. La palabra empresa, ustedes dicen empresa, pero empresa no es esto de acá arriba, la sociedad comercial. Uno dice empresa y lo asocia con ánimo de lucro. Por eso queda muy disonante esta palabra acá, pero esta es la definición oficial, ¿eh? Así que ténganme paciencia para entender esta especie de contradicción y oxímoron que parece esto, de qué hace la palabra empresa acá. Bueno, a ver, empecemos de vuelta. Cooperativa es asociación autónoma de personas, ¿sí? Se juntan. ¿Para qué se juntan? ¿Para mirarse la cara? No. Para satisfacer necesidades de todo tipo, económicas, sociales, culturales, que tengan en común. ¿Cómo? De vuelta, por medio de una empresa que no es cualquier empresa. Tiene características muy locas, si quieren, respecto de lo que estamos acostumbrados. Porque esa empresa es de propiedad conjunta de toda esa gente y es democráticamente gestionada. Es como si el club que les conté recién, que lo fundan los socios y quien se asocia puede elegir, bueno, el club fuese además una empresa. Y vos decís, pero si es una empresa, tiene fin de lucro. Sí, les estoy armando un matete en la cabeza, pero ahí vamos. Porque la cooperativa, vamos a ver, que tiene justamente la frutilla de postre de la economía social, o sea, estas tres es lo que forman lo que se llama la economía social y solidaria, es el nombre completo que le dan ahora. No solo economía social, sino que dice economía social y solidaria. Bueno, y la cooperativa, ¿por qué decimos que es la frutilla del postre? Porque vamos a ver que tiene la capacidad la cooperativa de combinar dos mundos que son el agua y el aceite. El mundo de lo social y lo que importa es la gente y no tanto la ganancia. Bueno,
Eso lo tiene en cuenta la cooperativa. Pero la cooperativa tiene la virtud muy interesante de no olvidarse que es importante también, no el lucro, pero sí el dinero y el capital. Combina las dos cosas, es una combinación virtuosa. Por eso la palabra empresa van a ver que al final de cuentas no es tan disonante aquí. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? O sea, me estás hablando de, no sé, como si estuvieras hablando cómo es la vida en Júpiter. Sí, lo sé. Suena a ciencia ficción, pero a ver, está bueno que, como dice la leyenda urbana, si escucharon, ¿no? Que la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, nuestra querida facultad, dicen que por cantidad de estudiantes es la más grande de América Latina. Entonces no puede ser que profesionales de la facultad más grande de América Latina se reciban sin haber escuchado, aunque sea un poquito de esto, de que no todo es sociedad comercial. Entonces, bueno, dentro de esta materia que ya tiene predeterminados ciertos contenidos con la profesora, bueno, hacemos nuestro humilde aporte en ese sentido. ¿Está? Después ustedes verán cómo lo aprovechan. Pero bueno, más o menos me pudieron seguir hasta acá. Los maté con esto de la cooperativa, ¿no? Si bien habrán escuchado la palabra, quizás con significados que, ah, no sé, ¿habían escuchado alguna vez? Yo cuando pienso en la cooperativa me acuerdo cuando iba al colegio del Estado que había una cooperativa que se pagaba todos los meses, Sí. eh, pero no lo asociaba nunca con a esto. Ah, momento, María Agustina, que estás hablando de la cooperadora. Ah, es la cooperadora, ¿verdad? Bueno, sí, mira. Bueno, la cooperadora también es un tipo de economía social y solidaria. No está entre los tres grandes porque es algo muy particular de la idiosincrasia argentina. En otros lugares no existen o quizás están metidas dentro de otras organizaciones, pero tiene el mismo principio, ¿no? Son personas que se juntan para un fin social, en este caso, bueno, mejorar cuestiones que hacen al funcionamiento, al edilicio de una escuela, ¿no? Pero como cooperativa, no. Antes se escuchaba mucho, cuando yo era chica, hace muchos años, Sí. las cooperativas para vivienda. Ajá, mirá, bueno, ¿vos que- siempre viviste por acá en esta gran urbe o sos de otro lado? Dice, de Matanza. de La Matanza, mirá, mirá vos. No es común, ¿eh? No es común. Y No, yo sos una estoy viviendo excepción. hace más de 20 años. Ahora vamos a ver que hay muchos tipos de cooperativas. O sea, si ya era complicado imaginarse una cooperativa, bueno, se complica más, por eso hay posgrados de esto, enteros, ¿sí? Porque hay muchos tipos de cooperativas, a veces bastante diferentes entre sí, con algo en común, por supuesto. Pero qué bueno que al menos conocías lo de la cooperativa de vivienda, que ahora vamos a explicar un poquito. Bueno, para cerrar entonces con este mapa de tipologías jurídicas de organizaciones en el ámbito privado, el Estado acá no tiene nada que hacer, ¿eh? Ese ámbito privado son gente que no es del Estado que se junta para llevar adelante algo, ¿sí? Fin social. Bueno, acá estos signos, los 3 puntos, significa que hay más organizaciones de la economía social y solidaria. Por ejemplo, la cooperadora de una escuela. Por ejemplo, ¿saben qué? Los sindicatos. Los sindicatos, hay una ley de sindicatos que se supone que es una agrupación de personas que trabajan en un mismo rubro y que tienen como fin, un fin social que es, bueno, mejorar, defender las condiciones de trabajo de los afiliados. Se supone que son democráticos los sindicatos, se supone que por lo menos en los estatutos vos podés elegir al secretario general y demás. Bueno, después sabemos que en la práctica hay muchas cuestiones no legales que interfieren con eso, pero no vamos a discutirlo ahora. Simplemente para que vean que esto es un universo muy amplio, muy amplio. Y el texto de Fournier básicamente describe a grandes rasgos estas tres: asociación, mutual y cooperativa. ¿Sí?
Y además están, según se los pongo yo aquí, la famosa fundación. ¿Qué es una fundación? Acá, 3 elementos distintivos de la definición. Esto el texto de Fournier lo menciona muy, muy, muy al pasar, y ni siquiera con esta palabra, porque él es de otro país, digamos, pero acá usamos más la palabra fundación. Y yo se los pongo acá para completar el mapa de organizaciones del ámbito privado que no son sociedades comerciales. A ver, ¿por qué la fundación no está incluida en lo anterior? Porque la fundación es básicamente un patrimonio, o sea, un conjunto de riqueza, ¿sí?, que una o algunas personas aportan a una causa social. Sí, se aporta a una causa social, o sea, ese patrimonio que aporta un conjunto de personas es un patrimonio que no es para enriquecer, es para una causa social. Ahora bien, el gran tema con las fundaciones es que no son democráticas. Son con fin social, eso tienen en común con lo anterior, pero no son democráticas. ¿Por qué? Y bueno, porque hay una ley de fundaciones, o eso en realidad se metió todo ya dentro del nuevo Código Civil, que está vigente de hace algunos años. Ahora la normativa, o sea, la fundación te dice que el presidente de la fundación o el gerente de la fundación o lo que sea, si hay autoridades, no lo eligen los que trabajan en la fundación, los voluntarios, qué sé yo. Lo elige el fundador, quien puso la guita al principio. ¿Sí? Entonces el fundador o los pocos fundadores que pueda haber son quienes determinan a qué se dedica la organización y determinan los cargos directivos. Esto, ¿sí?, lo que hace es que justamente la fundación sea no democrática, en el sentido de que no es una persona un voto. Sí tienen en común que persiguen un fin social, como los clubes sociales y deportivos, por ejemplo. ¿Se entendió esto? Sí, Sí. Cuarto del paraíso. Con la profesora a veces tengo un debate, porque ella dice, bueno, pero hay algunas fundaciones que deberían estar dentro de la economía social y solidaria. Porque, a ver, si vos tenés, qué sé yo, eh, la fundación, por decirte algo, que pertenezca a alguna corporación, la fundación Banco Galicia, por decirte algo, bueno, eso sabés que es de un banco y que en realidad, nada, eso será dinero que donan los accionistas del Banco Galicia, pero en cambio, una fundación que no pertenece a una corporación es así. Yo le discuto eso a ella porque lo básico, las 2 cosas básicas para estar en la economía social y solidaria, dicen muchos autores a los cuales yo suscribo, es un fin social, pero también que se gestione democráticamente, o sea, que quien participa, luego de cumplir un tiempo de antigüedad o lo que sea, pueda tomar decisiones importantes también, votando autoridades, cosa que en las fundaciones no pasa, porque quien pone la guita, por siempre, mientras dure esa fundación, toma las decisiones importantes. ¿Se entiende la diferencia? Sí, se entiende. Aquí en la fundación es donde terminan cayendo las famosas ONGs. Esa expresión la habrán escuchado, ¿no? ONG, Organización No Gubernamental. Lo que pasa es que la ONG como figura jurídica en Argentina no existe. ONG es algo que viene de el mundo anglosajón, que allá tienen eso, que básicamente lo llaman así a las fundaciones. Pero las ONG, la gran mayoría termina acá, como fundación. Por ejemplo, Greenpeace, por decir algo, tiene fundadores, ¿sí? Los voluntarios, bueno, se los escuchará, pero las decisiones formales las toman los fundadores, que no sé quiénes son, la verdad. Los tendrá, supongo. Bueno, eso sí, la fundación, junto con toda la economía social y solidaria, entra dentro de lo que podríamos llamar esta sigla que es entidades sin fines de lucro. ¿Sí? Eso tienen en común, que persiguen una causa social y no el lucro. Bueno, ¿se entendió este mapeo? Importante para saber dónde estamos, con los que les voy a contar ahora. ¿Quedó claro? Sí, sí, sí. sí. Bueno, solo para,
digamos, porque esta presentación a veces yo la uso para explicar, ¿no? Dónde estamos con las cooperativas y las demás entidades, y les pongo acá, solo por curiosidad, no es que le vamos a tomar, cuáles son los artículos del Código Civil y Comercial de la Nación y también las disposiciones de la organismo de control, como la IGJ, que regulan a cada tipo de organización, ¿sí? La Mutual, por ejemplo, tiene su propia ley y su propio organismo de control que se llama INAES, lo mismo las cooperativas y las fundaciones, ¿sí? Pero esto solo por curiosidad, por si quieren profundizar en lo jurídico con esto. Profe, ¿Sí? una consulta. No entendí lo de las siglas estas que pusiste a lo último. ESFL. ¿Qué significaba? Entidades sin fines de lucro, Ah, ok. ¿sí? Pero la fundación, Sí, ¿sería otro tipo de privada? ¿También es sí, privada? sí. Son Claro. gente que pone un patrimonio privado, el Estado no tiene nada que hacer ahí, nada importante, digamos, que hacer más que controlar o legislar, eh, y poner a disposición esa guita, ese patrimonio, esos recursos, lo que sea, no a enriquecer, sino a un fin social. Debería ser así al menos. ¿Saben quiénes asumen mucho la forma de fundación? Las universidades privadas. Supone que son ONGs, le dicen, mal llamadas ONGs, son fundaciones. Profe, una ¿Sí? cosa más nada más. ¿La cooperativa podría ser un Credit Cop, por ejemplo? Correcto, muy bien, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y Ok. esa es una, ahora van asociando, es probablemente la que más tenemos por aquí en la gran urbe. Bueno, este cuadro representa, no es una copia textual, pero sí está bastante parecido en el texto de Fourny, aunque yo aquí les agregué un par de cosillas para tratar de adaptarlo a nuestro medio local argentino. Lo que hace de Fournier es decir, bueno, pone las tres grandes de la economía social, asociación, mutual y cooperativa, y va poniendo renglones con elementos descriptivos importantes. Dentro de todo este cuadro, ahora les digo qué es lo más importante de todo esto, porque no me gusta tanto este cuadro como lo pone de Fournier, les soy sincero, pero bueno, es lo que está escrito, digamos, porque a veces es un poco redundante. Pero bueno, la asociación, pensemos en el ejemplo del Club Social y Deportivo, ofrece servicios a sus miembros, la pileta, clase de fútbol, lo que sea, y también a una comunidad más amplia. Bueno, hay asociaciones, por ejemplo, esta que se encarga de los accidentes, o sea, de prevenir accidentes viales, Luchemos por la Vida, por ejemplo, tiene forma de asociación, y lo que hacen es para toda la comunidad, obviamente, no solo para los miembros. La Mutual ofrece servicios a sus miembros y a las personas de la familia a cargo, ¿no? El gran ejemplo es la Mutual de Salud, parecido a una prepaga, pero sin fines de lucro. Y la cooperativa, bueno, ya les voy a describir, por ahora dice ofrece bienes y servicios a sus miembros, pero también, en algunas circunstancias y condiciones, puede ofrecer cosas, ya vamos a ver qué, a quienes no son miembros de la cooperativa. Tipo de productos y ventajas. Bueno, esto, vamos a lo importante, a ver. Eh, Distribución del poder. Esto es muy importante. Asociación, una persona, un voto. Mutual, una persona, un voto. Cooperativa, una persona, un voto. Usted, pero ¿es todo lo mismo? Sí, porque uno de los principios fundamentales de toda la economía social, lo dice de Fournier también, es la gestión o el manejo democrático de la organización por parte de todos sus miembros. Bajo el lema, una persona, un voto. O sea, toda persona que se asocie a la asociación, al club, a la mutual o a la cooperativa, cumple ciertos requisitos mínimos y por ser persona que participa ahí, tiene derecho a un voto, por ejemplo, cuando se eligen autoridades.
Contribuciones financieras. Vamos a ver esta que también es importante. Generalmente, en un club social y deportivo, las cuotas. Cuando, a ver, vos sos socio de un club social y deportivo, de Boca, supónganse. Si te vas, vos podés decir al club, devolveme todas las cuotas que pagué, porque ya no soy más socio del club. ¿Puedo hacer eso? No, No, o sea, vos pagás para la manutención de todos los servicios del club y demás. Si no los usaste, bueno, no sé. Con las mutuales lo mismo. Vos pagás y tenés una cobertura por ese mes o ese periodo, ¿sí? Lo uses o no lo uses. Está como contingencia de riesgo. Cuando te vas de la mutual, no te devuelven todo lo que aportás. Bueno, la cooperativa empieza a romper todos los moldes. Porque vos lo que haces en la cooperativa no es cuotas, aportás capital como si fueras un accionista. Para complicarla más acá en Argentina, la cuota de una cooperativa lo llaman cuota social, que es el nombre que se le da a la cuota de los clubes también. Pero los clubes dijimos que no se devuelven y si es en cooperativa, sí. Bueno, yo les cuento cómo está. Sé que es confuso, pero tratemos de separar un poquito las cosas. Porque en la cooperativa es como que, por ejemplo, vos entrás a trabajar, en algún momento les contaré el ejemplo de una cooperativa que es una empresa de software. O sea, son ingenieros en sistema que no quieren trabajar en Mercado Libre o en Globant o en Amazon. Quieren hacer su propia empresa, pero tampoco quieren ser un dueño o gerente déspota que tiene todo el poder. Quieren hacer una organización que produzca software de buena calidad, que lo venda acá en Argentina o que lo exporte incluso como pasa de verdad, acá en Argentina, ¿eh? No estoy hablando de otro país. Pero en donde cada ingeniero o administrativo que entra a trabajar ahí, después de determinado tiempo se vuelve, entre comillas, un trabajador dueño de la cooperativa. ¿Sí? Obviamente, si vos entrás, suponete que entras a un negocio con un amigo, ¿no? Ahí vos tenés que hacer aportes de capital, hay que poner guita para apalancar ese negocio. Con la cooperativa es lo mismo. Generalmente son aportes de capital en la empresa cooperativa, ya podemos empezar a decir la empresa, ¿sí? Porque es una empresa. Este ejemplo que les cuento es una empresa de software, que le vende software, un producto de buena calidad a otro. Pero la empresa funciona de una manera muy particular. Todo el que entra hace aportes de capital y en determinado momento es dueño de la empresa. ¿Qué les parece? ¿Suena muy loco? Y si ese dueño, después de muchos años, no sé, se quiere ir de la empresa, se lleva su capital. O sea, la empresa le tiene, no todo de una, ¿no? Sino que le tiene que pagar el equivalente al valor de las acciones. Se le reembolsa el aporte de capital. Es como que vos, no sé, comprás acciones de IBM y cuando te cansaste de IBM las vendés, que alguien te la compre y se te reembolsa el valor de esas acciones, te llevas la plata. Algo así es con las cooperativas. Y ahí ven que se empiezan a mezclar cuestiones sociales con cuestiones típicas de las empresas, llamémosle capitalistas, sociedades comerciales que buscan el lucro. ¿Les suena muy distópico esto? ¿Habían escuchado alguna vez algo así? Por el silencio me parece como que los maté con esto. Pero existe, existe. Bueno, destino del excedente. O sea, fíjense, acá no le llaman ganancia, porque por sus actividades, los clubes sociales y deportivos, las mutuales, tienen ingreso de dinero, tienen que costear cuestiones relativas al servicio o al bien que produzcan, ¿sí? Y la diferencia, si el ingreso es mayor al costo, a los costos, no lo llaman ganancia, lo llaman excedente, para distinguir el fin que tiene. Ese excedente
¿Qué pasa? Si, por ejemplo, en Boca les va muy bien, ganan copas, cobran premios y venden jugadoras a muy buen precio y la plata que en un año entra en Boca es mayor a la que sale. Esa guita que le queda al club, ¿se la reparten como dividendo entre los socios? No. No, porque el objeto es social, tiene que ser, nunca puede ser distribuido, tiene que ser reinvertido en el objeto social para el cual el club fue creado. Se supone, ¿no? Después que se hagan otras cosas por izquierda, bueno, ya es otra discusión. En la mutual lo mismo. Si hay un excedente, acá no es ganancia para distinguirlo de las sociedades comerciales, donde sí podés hacer eso, ¿sí? Nunca es distribuido, sino que si sobra plata, mejor. Se tiene que reinvertir de vuelta en la actividad de lo mutual. Ahora, en la cooperativa, y acá los maté a todos, sí podés hacer eso. No estás obligado, pero si hay un excedente, por ejemplo, en la cooperativa esta de software, ¿sí? Ese excedente puede ser distribuido entre todos los trabajadores de la cooperativa. Y si entra un nuevo trabajador, a los 6 meses se hace socio y ya tiene derecho a cobrar una fracción de las ganancias de esa empresa cooperativa. ¿Qué les parece? ¿Me creen o no? ¿O se están yendo de la materia? ¿Escucharon algo así alguna vez? Es que no, por eso no conozco, no sé, por ejemplo, qué ejemplo puede ser que sea conocido y que diga, existe, aparte de la del software está. Ahora les cuento sobre Credit Cop y demás. En una materia que tuve hace tiempo nos hablaban de Sí. muchos supermercados que funcionaban como cooperativas y cuando se Muy bien. repartían los excedentes se lo daban en forma de vouchers a la gente para que siga Bien. comprando ahí en el supermercado. Exacto. Bien, Teo, mira vos. Uno por la cara debe ser uno de los más jovencitos, gracias por poner la cámara. Pero sí, No, estás hablando de una cooperativa gigantesca. Vamos a ver, un supermercado cooperativo que existió. Capaz los más memoriosos se acuerdan del Hogar Obrero, que, bueno, tuvo una mala movida en la época de la hiperinflación en 1990, invirtió, o sea, hundió mucho capital en el mercado, en el shopping Abasto, que iba a ser originalmente un shopping cooperativo. Lo mismo el Espineto, los que viven en la ciudad de Buenos Aires capaz lo conocen. Y bueno, quedó tan ahogada financieramente que tuvo que malvender todo eso y casi desapareció. El que aprovechó y se expandió como loco en esa época fue Coto. Los cotos, muchos cotos que ustedes ven hoy, antes eran Hogar Obrero. Bueno, gracias, Teo, muy buena referencia. Y hay muchos ejemplos así, porque ahora les cuento más. Siguen existiendo supermercados cooperativos, no en esta gran ciudad, pero sí, por ejemplo, desde en La Plata hay uno, por ejemplo. Ahora les cuento. Pero tiene esta cosa loca. Las cooperativas que mezclan la capacidad de distribuir dividendos con fines sociales. Y vos decís, ¿será tan así? Bueno, ahora les cuento porque justamente esto abre la puerta a un mundo que no estamos acostumbrados. Por eso les digo, hay ríos de tinta escritos sobre esto y posgrados y doctorados y demás. Bueno, vamos a detenernos un poco ahora en esto, ¿no? Una persona, un voto. ¿Qué significa exactamente eso? Una persona, un voto. Una vez yo estaba explicando esto y alguien levantó la mano y con mucha astucia me hizo este planteo. Me dijo, pero a ver, en las sociedades comerciales también hay gestión democrática. Porque si vos, o sea, cuando se hace una asamblea, se hace una asamblea de accionistas y cada accionista vota. Si uno tiene el 5% del capital, su voto vale 5%, el que tiene el 10 vale 10, pero están votando, es una democracia. Y yo le dije, sí, es una democracia, pero no una democracia de personas, es una democracia de capital, que no es lo mismo. Acá les puse el ejemplo. En una empresa tradicional, ¿sí?
Quien aportó el 5% de los votos, su voto a la hora de la asamblea de accionistas vale 5%. Quien aportó el 90% de los votos controla todo, porque su voto vale 90%. Y uno dirá, ¿por qué este de 5% sigue hundió capital ahí si no puede, su voto no, digamos, es intrascendente? Y bueno, pues cuando vienen las ganancias, sí le toca el 5% de las ganancias, ¿sí? En una cooperativa es una persona un voto independientemente del capital aportado. Si vos aportaste porque tenías la plata, qué sé yo, para esta cooperativa de software, supónganse, al momento de la fundación el 90% del capital, tu voto igual vale 1. Lo mismo que el de estos, porque es una persona completa, un voto. Y no es una democracia de capital, es de personas. Es cierto que va a ser muy raro que si alguien tiene tanta diferencia de capital, acuerde para entrar en esa organización como cooperativa, o sea, hacer eso una cooperativa, ¿sí? Pero bueno, este ejemplo tan extremo ilustra el punto de qué quiere decir una persona un voto. ¿Se entiende? ¿Qué significa? Sí, sí, está claro. Muy bien. Antes de ir a los tipos de cooperativas, también viene el debate de, bueno, pero acá está la letra chica, porque si vos podés repartir dividendos, por más que digan de lo que digan los estatutos, la doctrina cooperativa, etcétera, vos vas a orientar la organización al lucro y al final terminás siendo lo mismo que una empresa, sociedad comercial. Bueno, ahí lo que se puede decir es lo siguiente. La cooperativa, si bien tiene la capacidad de distribuir ganancias, sigue teniendo un fin social. ¿Y pero cómo? ¿No es solamente declarativo? Piensen en este ejemplo. La cooperativa de trabajo, que vamos a ver que es una cooperativa en donde los trabajadores son también dueños y eligen democráticamente, en base a este principio, una persona, un voto y demás. Supongamos que no ha pasado hasta ahora, pero viene una crisis en el sector software muy grande. ¿Qué ha pasado cuando hace un par de años hubo como una caída muy, muy fuerte del valor del Bitcoin, ¿sí? Donde todo el mundo estaba apalancado, el mundo tecnológico? ¿Qué hicieron las empresas que persiguen el lucro cuando tuvieron una crisis, una baja de ventas, de valores, lo que sea? ¿Qué hace una empresa con fin de lucro cuando tiene una crisis? ¿Qué hace? Reduce costos ¿Cómo? y cortando cosas que no consideren esenciales. ¿Y cómo más? Cuando la crisis es fuerte, ¿qué hacen? Despiden a la gente. Despiden gente. Y sí, a ver, está en su lógica porque el objetivo final de una empresa con fin de lucro es el lucro. Entonces, si el lucro está en riesgo, suponete, vos sos un empresario que persigue el lucro y que también te gusta dar trabajo a la gente, te gusta levantar el nivel de tu comunidad, que la gente tenga trabajo, pero si el lucro está en tensión y no puedo sostener el fin de dar trabajo, y bueno, con mucho dolor en el alma, que les pasa a muchos empresarios, tengo que despedir gente, porque tengo que proteger la rentabilidad, que es el fin último de una empresa con fin de lucro. En una cooperativa de trabajo, ¿saben qué pasa? El lucro se reduce y cuando se hace cero, la gente vota bajarse a sí mismo los salarios. Pero todos tienen laburo, todos conservan el laburo. ¿Por qué? Porque el fin último no es la rentabilidad. Si la rentabilidad viene, es algo interesante, o sea, sirve para reinvertir, para hacer crecer el negocio, no se desprecia. Pero cuando hay tensión, se prioriza el objetivo social de una cooperativa de trabajo, que es dar trabajo. Ahí es donde se ve la diferencia. En la cooperativa de trabajo, en las crisis, no echan a nadie. Se bajan los salarios, a veces mucho. Pero bueno, cuando retoma,
todos tienen laburo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Qué quiere decir fin social? A pesar de que pueda distribuir excedentes. ¿Quedó claro este punto? Sí, queda claro. Bueno, Sí, está claro. vamos a algunos ejemplos más concretos, que de vuelta, esto es muy abuelo de pájaro, porque hay muchos tipos de cooperativas. Ya hablamos de la cooperativa de trabajo, por ejemplo. Acá tenemos la definición. Son asociaciones de trabajadores, por ejemplo, de ingenieros en sistema, ¿sí? Para cualquier tipo de actividad. Acá en Argentina se concentran a veces hay empresas recuperadas, ¿no? Empresas que quiebran y trabajadores las recuperan como cooperativa, que se agrupan para crear una empresa en donde comparten la propiedad, la gestión y los beneficios, lo que les decía. Acá son los trabajadores que se asocian y ellos están dentro de este cuadrado que representa la empresa. Si esos trabajadores con su empresa le venden a clientes, los clientes están fuera de la organización, o sea, no son parte, ¿sí? Los ingenieros en sistemas que venden su software a los clientes, esos clientes están fuera. Parece muy obvio lo que digo, pero fíjense lo que pasa en el ejemplo que daba el compañero Teo respecto a la cooperativa de consumo. Por ejemplo, el hogar obrero, o si ustedes van a ciudades desde Bahía Blanca hacia el sur, van a encontrar seguro en esas ciudades o pueblos. Por ejemplo, en Olavarría ya hay, y en La Plata sé que hay una sucursal también, de lo que se llama la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, que es una cooperativa de consumo, o sea, un supermercado cooperativo, que sigue existiendo. Surgió a partir de consumidores, ¿sí? Que se asocian y crean un almacén o supermercado de propiedad conjunta y para proveerse los artículos de primera necesidad, ¿sí? O sea, piensen en un, qué sé yo, eh, un Jumbo, ¿sí? Un supermercado Coto o Disco, lo que sea, en donde ustedes hacen las compras ahí y pueden asociarse y ser, entre comillas, dueños del supermercado. Suena loco, ¿no? Pueden elegir al presidente del supermercado. Lo que decía Teo, si alguna vez queda un excedente importante, se los distribuye, no como plata, sino como voucher de consumo. Y acá, los que son parte de la empresa cooperativa son los consumidores, los que hacen las compras. Por eso la distinción. Es como que los clientes del supermercado pasan a ser sus dueños. Ahora, los trabajadores, en tanto trabajadores, están en relación de dependencia. No son como en la cooperativa de trabajo donde son empresarios trabajadores. Yo sé que esto genera muchísima confusión, debe ser probablemente la fuente de confusión más grande de lo que es cuando se habla de cooperativa. Porque en algunas cooperativas los trabajadores son dueños y en otras, en tanto trabajadores, son trabajadores en relación de dependencia. ¿Sí? Pero hay más ejemplos. Quizás alguien de acá tiene un amigo que fue a algún ciudad o pueblo del interior del país, por ejemplo, Lavarría, Azul, Zárate. Si vos vas ahí, la electricidad no la provee Edenor, Edesur, Eden o lo que sea, Edelap. La provee una cooperativa. Si van a Santa Rosa, La Pampa, la capital de la provincia de La Pampa, la electricidad y otras cosas la provee una cooperativa. Cooperativa de otro tipo, llamada Cooperativa de Servicios Públicos. Básicamente son asociaciones de vecinos de ese pueblo o ciudad que en su momento, hace más o menos 100 años, empezado este movimiento de las cooperativas de servicios públicos, se agruparon y crearon una empresa para que les dé a sí mismos, para darse a sí mismos luz, y en algunos casos llegó agua, gas, teléfono, internet. Yo cuando conocí hace 5 o 6 años la cooperativa de servicios públicos de Santa Rosa, que ya es una ciudad con su tamaño, ¿no? De 300.000 habitantes,
Me contaban que empezó así. En los años 30 del siglo pasado, hasta ese momento había una empresa norteamericana que daba electricidad a la ciudad, al pueblo en ese momento, de Santa Rosa, con una lógica de monopolio, porque el Estado en ese momento no regulaba a la empresa de electricidad en ese momento, entonces había 4 horas de electricidad al día, ¿sí? Decía, bueno, entre las 10 y las 14 va a haber electricidad. Así que si tienen que enfriar algo, calentar algo, usar electricidad para ese momento, aprovechen ahí. Y además les daba con muy mala calidad, sin estabilidad de tensión y te quemaba todos los aparatos. O sea, hacían lo que quería la empresa. Y nadie podía decirle nada porque es un monopolio natural. Vos no podés decir, che, hoy me enojé con Edenor, entonces voy a desenchufar mi heladera del enchufe de Edenor y lo pongo en el enchufe al lado que es de Edesur. No existe eso. Es un servicio de red donde tiene racionalidad que lo dé una sola empresa. Por eso se llama monopolio natural. Y por eso es inevitable que si es inevitablemente monopolio, lo tiene que regular algo, generalmente el Estado. Bueno, acá, esta es una asociación privada, sin Estado. Son los vecinos que se autorregulan. Y me contaban en Santa Rosa que en los años 30 se cansaron de esta empresa norteamericana, la echaron, una pueblada hubo, y crearon una cooperativa de electricidad, que hoy en día es la más grande del país y provee hasta internet a los habitantes de Santa Rosa. Y que varias veces Cablevisión o Fivertel o todas esas marcas trataron de entrar a Santa Rosa y no pueden competir con el precio, porque lo venden a un precio muy competitivo. Los dueños de esta empresa, quienes eligen autoridad, presidente de esta empresa, son los vecinos de la ciudad. Los trabajadores, bueno, están en relación de dependencia, igual que la cooperativa de consumo. ¿Escucharon hablar de esto alguna vez? Yo sí, pero en otra materia nos lo habían dado de ejemplo. Y era de este tipo de cooperativas. Sí, de luz era. Nos habían explicado que en el interior de Buenos Aires muchas veces las empresas públicas no llegaban con el tendido eléctrico, Claro, entonces los vecinos hacían cooperativas. correcto. Argentina es un ejemplo de este tipo de cooperativa. Hay más de 600 ciudades y pueblos en el interior que tienen electricidad gracias a este tipo de organizaciones. Realmente hay un país más allá, decimos, de la General Paz o del conurbano, ¿no? Muy variado y muy interesante, que está bueno conocer. Y está bueno que, de vuelta, profesionales de la facultad, probablemente más grande de América Latina en cuanto a alumnado, hayan escuchado al menos algo sobre esto, este tipo de organización. Bueno, después existen las cooperativas agrarias, que son asociaciones de productores rurales, en general empezaron de productores rurales muy chicos, ¿sí? Que, por ejemplo, cada productor rural, ni bien cosechaba, supóngase el trigo, el maíz o lo que sea, tenían que vender inmediatamente porque no tenían dónde guardarlo. Y así, si vos tenés que vender algo muy apurado, lo vas a vender a muy mal precio. Y eran muy chiquitos los productores para costearse un silo de esos gigantes. Entonces se juntaron entre muchos y, por ejemplo, crearon silos en común. Así nacieron. Obviamente, para ser parte de una empresa cooperativa así, tenés que ser productor rural, ¿sí? Bueno, después, el banco cooperativo. Acá viene el ejemplo del Banco Credicop, que es el único que sobrevivió aquí en Argentina. En donde los dueños de la empresa son quienes depositan en el banco sus ahorros. O sea, ustedes van al Banco Credicop que tienen en su barrio, abren una cuenta allí y ya tendrían posibilidad de participar de la gestión del banco, elegir el presidente del banco. ¿Qué les parece eso?
quieren ser banqueros, banqueras, bueno, hay una posibilidad por acá. Los trabajadores que atienden en las cajas, comerciales y demás, esos son trabajadores bancarios. Están en relación de dependencia respecto del banco, no es que son ellos los dueños del banco. Son los clientes del banco, o sea, los depositantes. ¿Sí? Bueno, y finalmente, de esta larga lista de ejemplos de cooperativa, está la de vivienda, que es la que mencionaba la compañera Giselle, que básicamente son asociaciones de personas que se agrupan, crean una empresa en común destinadas a construir viviendas, que generalmente son grupos de familias que se juntan y arman un fondo, y hay un marco legal para hacer eso, y a lo largo de los años aportan ese fondo que va comprando los terrenos o construyendo las viviendas y demás. A veces en algunas cooperativas de estas de vivienda, la propia gente también hace autoconstrucción. ¿Sí? Una vez que se construye el barrio, bueno, listo, la cooperativa ya se liquida porque cumplió su cometido. Pero es una forma accesible en su momento de familias que no tienen casa propia, bueno, de proveerse de vivienda. Hay países, por ejemplo, los países nórdicos, Suecia, Noruega, donde estas cooperativas fueron centrales para el acceso a la vivienda de las familias allí. ¿Sí? Bueno, y nada, eso de cooperativa. ¿Qué les parece? ¿Qué dudas, consultas tienen? Nada, me parece que los agarré con el pase a contrapierna, ¿no? Pero, como les decía, me parece interesante que vean que en cuanto a tipologías organizacionales, hay mucho más que solamente las empresas comerciales con fin de lucro y demás. En alguna otra clase les comentaré con más profundidad todavía ejemplos de cooperativas de trabajo como esta de software que les contaba. ¿Sí? Que acá en Argentina hay un movimiento interesante de cooperativas de software, como para también revalorizar lo que tenemos en nuestro país, ¿no? Que a veces decimos, qué país de... No, no somos un país así. Tenemos cosas muy interesantes realmente. Así que bueno, ¿qué más? ¿Qué otras dudas, consultas tienen? Profe, ¿estas diapositivas ya están en el campus? Sí, entiendo que sí, si no, ahora mismo entro a revisar, pero la había subido el cuatrimestres anteriores y debería estar. Buenísimas gracias. ¿Qué más? Bueno, si no tienen por ahora dudas, consultas y demás, yo los veo el lunes que viene y el jueves con la profesora. Perfecto, profe, cualquier cosa le escribo en el campus cuando vea toda la información que escribí. Si Sí, tengo alguna... fue un bombardeo, lo entiendo, pero de vuelta, me parece interesante que profesionales en formación como ustedes, a ver, todo este mundo, al menos un poquito, tienen que haber escuchado. No puede ser. Así que bueno, gente. Los veo el lunes que viene. Dale, perfecto. Listo, gracias. Gracias, profe. Gracias. Chao. Gracias. Buena semana. Gracias. Buena semana. Hasta luego, gracias. Chao, buena semana. Chao.